Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro conversatorio. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Queremos agradecerles la participación el día de hoy al conversatorio que hemos denominado, nuestro primer conversatorio que hemos denominado Madres Privadas de Libertad, Efectos Socioemocionales durante la Pandemia, organizado por Fundación Mujer Levántate en conjunto con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Biobío, sede Concepción, y también con el apoyo de Ecopaz. Bueno, esta tarde tendremos la oportunidad de conversar con 4 mujeres que nos van a compartir su mirada desde sus distintas perspectivas, disciplinas y áreas acerca de la temática que hemos puesto en la mesa. Queremos saludar en primer lugar a Sandra Salamanca Ríos, profesional mapuche champurria, docente universitaria de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Biobío, sede Concepción, y activista por los derechos humanos de las mujeres. Ella es presidenta de la Corporación Mujeres, asistente social de profesión y doctoranda en estudios sociales latinoamericanos de la Universidad Nacional de Córdoba. A la hermana Nelly León Correa, presidenta y fundadora de Fundación Mujer Levántate. La hermana Nelly es religiosa de la Congregación del Buen Pastor y capellana católica del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Saludamos también con mucho cariño a Alejandra Flores Hernández, participante del proyecto postpenitenciario de Mujer Levántate en Concepción desde mayo de este año, y también ella participó en nuestros talleres de prevención de violencia de género en el año 2019. Un gusto, Alejandra, de que nos comparta hoy día tu experiencia. Y por último, saludamos cariñosamente a nuestra cuarta invitada. Ella es Silvana Muñoz, asistente social de la Universidad de Concepción y profesional del Departamento de Adultos, División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mucho gusto a las 4 panelistas que hoy día gratamente aceptaron nuestra invitación. Bueno, la dinámica del conversatorio consiste en, la vamos a hacer desde dos rondas, ¿ya? La primera ronda va a tener cada panelista la oportunidad de hacer uso de la palabra. Después de cada pregunta, que en este caso la moderadora, que es quien les habla, les va a hacer a cada una. Van a tener el tiempo de 4 minutos por pregunta. Ya luego de esta primera ronda vamos a hacer pase a la segunda ronda, y ya finalizando con estas 2 rondas vamos a hacer, dar el pase a las preguntas de los asistentes, que desde ya las pueden ir mencionando en el chat. Es importante que vayan en el chat poniendo para qué panelista es la pregunta, y así quedamos más clara para que no se forme un desorden, ¿ya? Otro dato importante antes de comenzar con el tema de la ronda de preguntas es que para quienes desean obtener más información acerca de nuestra fundación y la labor que en este caso estamos llevando a cabo acá en Concepción, la idea es que vayan igual dejando su correo en el chat, por favor. Bueno, y vamos a comenzar entonces con la primera ronda de preguntas, y la primera pregunta va dirigida a la hermana Nelly. Como todos sabemos ya a través de la televisión, y la que lo conocemos más como en la cotidianidad de nuestra labor, hermana, usted ya hace casi 6 meses que se fue a vivir al Centro Penitenciario Femenino, al CPF de Santiago, y queremos conocer en esta primera pregunta cuál es su motivación, qué motivación la lleva a tomar esta decisión de ir a vivir a la cárcel durante el periodo de pandemia. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación a este conversatorio, y decirles que cuando comenzamos ya con la pandemia, que era un hecho en Chile, siempre fue algo que me empezó a hacer bastante sentido el cómo cuidarme y cómo cuidar también a las personas con las cuales vivo y con las cuales acompaño, que son las mujeres privadas de libertad. Y el 19 de marzo, bueno, antes de esa semana, esos días, lo conversé con la comunidad, con mi comunidad de San Felipe, y también con mi animadora provincial que está por ahí ahora en el chat, y decirle que sentía la urgencia de quedarme acá en la cárcel para poder no ser foco de contagio, tanto para la comunidad donde venía y también para las internas, porque tomar locomoción colectiva era un riesgo. Esa fue como una decisión práctica,
pero después, en el correr del tiempo, me he ido dando cuenta, bueno, primero nunca pensé que iba a ser tan largo el confinamiento aquí en la cárcel, y después con el correr del tiempo me fui dando cuenta que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en la vida, y le agradezco mucho a Dios la oportunidad que me ha dado de estar aquí, de cruzar la calle, digo yo. Ya no veo la cárcel desde la vereda del frente, sino la estoy viendo desde la misma vereda, junto a las mujeres y junto a las funcionarias que viven acá, que hacen turnos acá día y noche. Digo que ha sido una de las mejores experiencias porque he encontrado, desde el punto de vista de la fe y de mi consagración, el rostro vivo de Jesús doliente, y también el rostro vivo de la solidaridad compartida entre las mismas mujeres. Gendarmería prohibió a fines de marzo las visitas a las cárceles, y las mujeres de acá, un grupo importante, lo fuimos conversando, y ellas ya habían tomado la decisión de que su familia no viniera por un tema de cuidado. No importaba a ellas no ver a sus hijos, pero querían que su familia, sus hijos se cuidaran. La mayoría de ustedes, me imagino que están en el panel, también son mamás, y saben lo importante que es para un hijo tener a su mamá, y para su mamá estar con sus hijos. Las mujeres todos estos meses no las ven, no han visto a su familia, no han visto a sus hijos, y yo creo que eso ha sido una de las mayores angustias que me ha tocado acompañar. Me ha tocado acompañar durante este tiempo también funerales de mamás de internas que han fallecido, gracias a Dios no producto del COVID, sino que de otras enfermedades, 2 mamás de cáncer, una pareja de otra mujer, y así sucesivamente, varias cosas, y eso ha sido bien tremendo. Luego acompañar a internas que se le murió a 2 el papá, que murió de COVID, y no pudieron ni siquiera saber cuándo murió, porque no sabían dónde estaba, se perdió de repente, estaba hospitalizado. Entonces ha sido encontrarme con el dolor más humano y más profundo, y poder abrazar ese dolor. Creo que ha sido una experiencia realmente maravillosa. Como les digo, agradezco esta oportunidad. Yo aquí ahora estoy en mi dormitorio oficina conversando con ustedes. Este es mi espacio, y lo he hecho un lugar cálido, confortable. No es que digan, ay, pobrecita, no, y ni siquiera me gustaría que dijeran eso, sino que lo vean como una opción radical por estar con los que más sufren, en este caso con las mujeres privadas de libertad. Eso es lo que me motivó. Estoy muy contenta, y todavía no sé hasta cuándo voy a estar acá. Seguramente esto después ya va a ser mi casa. No sé cuándo pase la pandemia, que espero que pase pronto, pero he podido salir 2 veces. Fui en mayo a descansar 8 días a San Felipe, a mi comunidad, y ahora fui en agosto, 14 días más, y luego ya en septiembre voy a salir una semanita. Así que eso, he ido combinando espacios de cuidado, pero también me he hecho 3 veces el PCR, hemos tenido focos de contagio, y gracias a Dios no he salido nunca contagiada, así que creo que tengo cuerda para rato. Eso. Muchas gracias, hermana, por compartirnos tremenda experiencia de valentía y fortaleza. Igual el tema de tomar la decisión de ir a vivir a la cárcel es de verdad totalmente admirable. Bueno, le damos el pase ahora a la pregunta para Alejandra Flores. Alejandra, según tu propia experiencia privada de libertad que alcanzaste a vivir el periodo del inicio de pandemia privada de libertad, ¿cómo se vive o cómo se vivió el estar alejada físicamente de tus hijos y de tus seres queridos, Alejandra? Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, bueno, para nosotros como mamás, porque muchas somos mamás, es lo más difícil que nos puede pasar. Sabemos que estamos en una situación súper difícil, ya estando privadas de libertad, y más aún no poder verlos. No poder saber ni siquiera si están bien o no, porque no, cuando recién empezó todo y yo trabajaba para Gendarmería, no teníamos ni derecho ni siquiera a una llamada telefónica, porque todavía no se había implementado el poder tener un celular cuando más adelante se implementó por módulos.
pero no poder saber cómo estaban, de lo que estaban careciendo, no poder, yo tengo mi hijo, tiene 8 años, más aún dificilísimo para mí, porque tiene un Asperger con un autismo. Y si bien es cierto, ya llevaba 17 meses presa, sin estar con él, se me hizo mucho más difícil y mucho más doloroso no poder verlo. Yo lo veía cada 15 días, pedía que me lo llevaran para poder verlo, aunque fueran 10 minutos, pero esos 10 minutos para mí valían tanto. Y con esto de la pandemia, no poder verlo, no poder tocarlo, no poder abrazarlo, preguntarle a él directamente cómo estaba, fue muy, muy, muy difícil. Muy difícil, no había día que nos juntáramos entre nosotras mismas a conversar sobre los hijos. No hay momento de que, no había día de que uno no se preguntara cómo estarán, si, porque ellos nos pueden decir, no, estamos bien, o las mamás de uno que en este caso me cuidaban, me dijo, no, sí está bien, pero el no poder verlos, no poder tocarlos, para nosotros era sumamente difícil. Aparte, no podíamos pedirle a los pastores que nos fueran, que nos iban a ver, que nos dieran noticias de nuestros hijos, porque ni a ellos los dejaban entrar, no dejaban tener contacto con nadie. Para nosotros estábamos adentro y no sabíamos la realidad que se vive afuera. Y ya se habían pasado procesos por las fechas importantes, que sé yo, Navidad, cumpleaños. Para uno ya es difícil verlos en ese día, o justamente ese día que de repente uno quiere verlos, pero con esto de la pandemia era horroroso, dolía demasiado. Duele demasiado todavía acordarse los momentos que no hayabas que hacer cuando decían, hay tantos infectados, no sé, pues, está pasando esto afuera en el centro, chiquilla, esto es fuerte, no es cualquier cosa. Yo igual estuve aislada como trabajaba para Gendarmería, para me hicieron el examen, también estuve 14 días en una celda, más aún ahí se me hizo mucho más eterno, mucho más doloroso, no poder saber de mis hijos. Pero fue una experiencia, o sea, aparte de esta expresa, la experiencia más dura es no poder verlo por tanto tiempo, porque desde que empezó esto fue en marzo, yo no lo vine a ver hasta cuando el día que salí en libertad, que fue en mayo. Ese día, recién el día 20 de mayo, lo vine a ver. Estuve 2 meses sin poder verlo, ni siquiera por un video de llamada que nos daba a veces la Gendarmería, no podía porque él estaba en otro lado con mi hermana trabajaba y el horario de trabajo no podía llamarla para que se fuera a la casa. Entonces, me era imposible. Aunque tuviera acceso a una llamada telefónica, un video de llamada, no podía verlo. Entonces, para nosotros era algo muy, muy difícil. El asistente social, de repente, uno llamaba y le decía, por favor, pregunte para mi casa cómo está. Pero de que te digan a verlo tú, no poder abrazarlo, no poder tocarlo, no poder, siquiera esos 5 minutitos que tú anheláis verlo, fue horrible, la experiencia fue, ya era un castigo, como dice uno, no poder estar con ellos, más verlo, fue más aún. Muchas gracias, Alejandra, también por tu valentía, por la tremenda fortaleza que tienes, porque bueno, nosotros ya nos conocemos a raíz del trabajo anterior y de verdad que es muy admirable tu fortaleza y la garra que le pones a todo, para hacerle frente a la vida y a todo lo que te ha tocado vivir también. Así que muchas gracias por compartirnos esta experiencia, Alejandra. Ahora le damos el pase a la profesional docente de la Universidad del Biobío para que nos pueda responder a través de la siguiente pregunta su mirada desde la academia en torno a qué efecto tiene en los niños y niñas el dejar de ver a su madre y así viceversa. Mari Pulamien, Mari Comeimun, Incheta Sandra Salamanca Ríos Piñenlamien, Quimelfe, Carrera Trabajo Social, Universidad del Biobío, Concepción, Guaremeu. Hola a todos y a todas, mi nombre es Sandra Salamanca Ríos, como decía Basti, yo soy profesora de la carrera de Trabajo Social
en la Universidad del Biobío, acá en Concepción, en la ciudad de Concepción, y quiero agradecer la invitación de, bueno, mi colega y además compañera y ñaña Bastia Hermosilla, agradecer también la invitación de la Fundación Mujer Levántate, de la hermana Nelly León, que son grandes referentes nacionales e internacionales en materia de cómo debemos acercarnos ante nuestros iguales, ¿no? Ante nuestras iguales, ante nuestras hermanas, lamien decimos los que somos mapuches o las que somos mapuches, ¿no? Y quiero agradecer a Alejandra también por haber compartido su intimidad, ¿no? Aquello que es parte de nuestro ser profundo y que va a marcar, ¿cierto?, todo el tránsito que hoy en día estamos viviendo a propósito de este panorama incierto, nuevo, y además que vamos construyendo en el camino, donde hay algo que ha resonado bastante en los análisis, en las encuestas, en las noticias, y tiene que ver con cómo este tiempo nos ha llevado a valorar aquello que es en realidad lo que nos permite seguir vivos, ¿no? O aquello que algunas personas llaman aquello por lo que vale la pena vivir. Y dentro de aquello por lo que vale la pena vivir, están los hijos, ¿me entienden? Están los hijos, están las hijas, está la familia. Y desde esa mirada, a mí, antes de hacer un análisis con respecto en particular a qué sucede con los niños y las niñas, perdón, están los perros afuera, no sé si se escucha, pero espero que no. Es parte de esta normalidad pandémica, ¿no? Yo creo que nadie tiene oficina en la casa, así que todos andamos buscando ahí un lugarcito desde el cual conectarnos con las y los demás. Y también quiero volcar la mirada acerca de, bueno, de quiénes estamos conversando, con quiénes estamos conversando, ¿no? Y estamos hablando de mujeres, o sea, estamos hablando al menos de 3 categorías, ¿no? Género, clase, y sumémosle muchas veces etnia, ¿no? Y entonces vamos a hablar de mujeres, en su mayoría mujeres que pertenecen, ¿cierto? Que son mujeres que pertenecen a la clase de pobre, ¿no? Mujeres pobres, y además mujeres que pertenecen a pueblos originarios o que son migrantes, ¿no? O algunas, como les gusta denominarse también, mujeres mestizas, ¿no? Y esto, inmediatamente, como bien decía Alejandra, va a poner la sospecha sobre ellas ya no solamente por la comisión de delitos, ¿no? Sino que va a poner la sospecha desde una estructura moral superior para juzgar su rol como madre. Entonces ya no solamente la sociedad las castiga por haber cometido un delito, sino además las castiga por ser malas madres. Y esta lucha, esta tensión que se vive, agudizada por un contexto de pandemia, va a redundar en alguien que yo he leído que a veces le dicen como las víctimas invisibles, ¿no?, del proceso penal, y que vienen a ser los hijos, las hijas. Y cómo estos hijos o hijas van finalmente a recibir este castigo, ¿no? Pareciera ser como esta extensión del castigo. Entonces se castiga a las mujeres, ya no solamente por el delito que cometen, sino también se las castiga en su proceso, en su derecho a la maternidad. Y al castigar su derecho a la maternidad, también están castigando, ¿cierto?, el derecho al hijo o a la hija de ser hijo o hija. Hay algo que es importante también en esto que nosotros hemos dicho en este proceso de pandemia, donde todos hemos tenido la posibilidad de cuestionar o de reflexionar nuestros procesos de vida, ¿no? Frente a la amenaza cierta de la muerte, bueno, ¿qué es lo que nos lleva a levantarnos y luchar todos los días? Y lo que la mayoría de las personas dice, bueno, los lazos afectivos, ¿no? El tejido, como dicen las ciencias sociales, el tejido, ¿no? El tejido social, nuestra red de apoyo, nuestra red familiar. Pero el lazo afectivo no es algo que no es instantáneo, ¿no? Es algo que se construye, es algo que es el resultado de constantes interacciones mantenidas, en el caso de las madres y los hijos y las hijas, ¿cierto?, a partir de interacciones gratificantes. Entonces, este lazo afectivo, que va a depender tanto de factores intrínsecos como extrínsecos. Y dentro de aquellos factores extrínsecos, hoy día tenemos una pandemia, ¿no? Una pandemia, pero además una legislación que hace muy poco por favorecer el desarrollo,
¿cierto? O como dice la Convención de los Derechos del Niño, el desarrollo de los niños en su máximo potencial. ¿Y por qué entonces? Yo digo, bueno, tenemos que cuestionarnos, al menos desde la teoría o desde la academia, cómo esto, que tiene que ver con el contexto en el cual estas mujeres están luchando por ejercer su maternaje, y de estos niños y niñas que también son sujetos de derecho, y que por lo tanto también, al no tener las leyes adecuadas para vivir este proceso de niñez, acompañados por su figura materna, también están luchando finalmente por ser hijos e hijas, ¿no? Yo escuchaba, cuando me tocaba ir a la cárcel, relatos de niños que decían, no me gustaría olvidarme de la voz de mi mamá, no me gustaría olvidarme del olor de mi mamá. Esto, que se ve agudizado por este proceso de no verse, y que además es muy extraño porque podemos ir al mall, pero no podemos visitarnos entre familias, ¿no? O podemos ir a tomar un café, pero no podemos, ¿cierto?, bajo los resguardos adecuados, tener un proceso de visita, va a generar, en el caso de esta niñez, y también de esta adolescencia, ¿no? Porque yo siempre conversamos lo mismo, uno de mamá no se jubila. La mamá no es que, el hijo cumplió 18 años y ya me jubilé de mamá, y ya cumplí todo lo que tenía que cumplir y ya no hago más, ¿no? Sino que esto va a generar, ¿cierto?, desde la teoría del trauma, mayor estrés en los niños. Y no solo en los niños, también en los adolescentes. Y también esa misma incertidumbre que sentían las mujeres, las madres, estando privadas de libertad, ¿por qué estará pasando afuera? La sienten también los hijos que están afuera, pensando qué está pasando adentro, ¿no? Va a generar mayor inseguridad, va a influir directamente en el autoestima, ¿no? Pensemos ya hay un proceso de estigmatización cuando los niños tienen que asistir a la cárcel a visitar a sus madres, en vez de estar en un contexto de libertad. ¿Cómo va a incidir entonces este proceso de cómo mantengo este vínculo a través de llamadas telefónicas si es que las tengo? Voy a sancionar a mi mamá porque voy a volver a culpabilizarla, ¿no? Finalmente, la figura significativa para ese niño o niña va a ser esta madre que cometió un delito, pero que además ahora, ¿cierto?, frente a algo que no podemos manejar, no puede mantener ese lazo afectivo, o ese vínculo, o ese apego. Va a redundar en trastornos del sueño. Yo veía ahí algunos psicólogos que decían, bueno, en estos tiempos tan inciertos, lo normal es que tengamos trastorno del sueño, trastorno alimenticio, etcétera, etcétera. Pero siempre he mirado todo desde una perspectiva muy adultocéntrica, ¿no? Como si el mundo girara alrededor de nosotros como adultos, pero bueno, ¿qué está pasando con los niños? Y cuando se da el análisis de los niños, se da también enfocado desde el punto de vista de cómo los niños rinden con respecto a su sistema educativo. Pero ¿qué pasa con los vínculos familiares? ¿Qué pasa con el necesario apego? ¿Qué pasa con el tiempo que se requiere para poder formar un vínculo? Cuando yo trabajaba en el contexto de cárcel, hasta hace un par de años atrás, me acuerdo que las mamás hacían todo lo posible para tratar de inventar un mundo diferente al interior de las cárceles. Y de cierta manera que los niños y niñas no se dieran cuenta que estaban privadas de libertad. Hoy esas estrategias de sobrevivencia para poder ejercer el maternaje se han visto totalmente anuladas. Y no porque las personas, podríamos decir, no podemos decir gendarmería es buena o mala, pero lo que podemos decir es que no existe ni un reglamento, ni una legislación que favorezca esos procesos de maternaje. Y esa construcción segura para que ese niño o niña, a pesar del contexto adverso, pueda desarrollar, como dice la Convención, su mejor potencial, ¿no? La mejor versión de ellos y ellas mismas. Muchas gracias, profesora Sandra, por la experiencia, por sus conocimientos y por esta mirada que nos entrega desde la academia, que nos permite a los profesionales de las ciencias sociales poder ahondar y reflexionar en la importancia de poder visibilizar estas áreas tan relevantes de intervención
y no solo visibilizarlas en estas instancias, sino que también visibilizarlas en el tema de las políticas públicas y la importancia del género y del rol que juegan las mujeres, la multiplicidad de roles que tenemos, más aún las mujeres que están privadas de libertad. Así que agradezco mucho su aporte en esta instancia, Sandra. Y ahora pasamos a nuestra cuarta invitada, ella es Silvana Muñoz, representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que nos pueda comentar desde la siguiente pregunta, Silvana. Desde la normativa actual, ¿cuál es el mejor escenario para el desarrollo psicoemocional de los hijos e hijas pequeñas de madres privadas de libertad? Hola, buenas tardes a todos, a todas, y agradecer el interés que pueda tener para todos quienes están conectados hasta ahora, el saber y conocer respecto a lo que pasa al interior de las unidades penales o los establecimientos penitenciarios del país, sobre todo que tiene que ver con esta particularidad de las mujeres privadas de libertad. Claramente, una cárcel no es un lugar adecuado para un niño y una niña. Eso hay consenso transversal, no es el lugar. Los niños y las niñas tienen que estar donde tengan espacios de contención, de desarrollo psicoemocional, donde puedan ser estimulados de la mejor manera, donde puedan ser protegidos y cuidados. La realidad hoy día nos dice de que sí tenemos más de 3.300 mujeres privadas de libertad, y de las cuales muchas de ellas hoy día están con sus hijos en los establecimientos penitenciarios o embarazadas. La realidad hoy día es que tenemos 69 mujeres en esa condición a lo largo de todo el país. Disminuyó a raíz del indulto un número, pero ha vuelto a subir. No es lo que se esperaría, pero es una realidad de la cual tenemos que hacernos cargo, y de la cual Gendarmería se ha hecho cargo por el mandato que tiene en el artículo 19 del reglamento 518, que dice que todas las mujeres tienen el derecho a estar con sus hijos lactantes, y se estableció el plazo de los 2 años como la edad máxima de permanencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se fortalece este espacio dentro de una unidad penal que no está hecha y no está pensada para que convivan niños? Entonces, primero fue Sename quien asumió y subvencionó estos espacios, aportando técnica y económicamente para que se desarrollaran programas ahí. Esto fue cambiando, y hace un par de años Gendarmería lo asumió directamente a través de un programa interno que se llama Creciendo Juntos, que brinda apoyo técnico y profesional para las madres privadas de libertad con sus hijos hasta los 2 años, y la edad máxima que se estableció. También se incorporaron a las gestantes, porque se pensó de que era muy importante apoyarlas durante ese proceso que es tan importante, y que sean acompañadas desde la privación de libertad, ¿cierto? Entonces, para redundar la pregunta, no es un lugar adecuado, pero el Estado tiene que hacerse cargo de esta realidad. ¿Y cómo se hace cargo de esta realidad? Aportando a través de los programas que apoyen a Gendarmería de una mejor manera para que puedan los niños y las niñas estar con sus madres en nuestro recinto. Las realidades de las unidades penales en Chile son muy diversas, muy diversas. Ustedes hoy día en la región tienen, en los datos son, no sé qué pasó con la pantalla, de las 69 mujeres, en el Biobío hay solo 3 mujeres privadas de libertad que están con sus hijos, o sea, una con sus hijos y 2 embarazadas. Pero en la metropolitana tenemos 24 y en Tarapacá 22. Entonces, igual los números a nivel nacional han ido subiendo después de que bajaron mucho después del indulto, y de lo cual hay que hacerse cargo. ¿Qué más les puedo aportar respecto de eso? Yo creo que por ahí después, a lo mejor seguramente van a salir más preguntas respecto de esa temática. Ok, muchas gracias, Silvana, por el aporte que nos da respecto a la normativa actual que rige en este momento el tema de los hijos e hijas de las madres privadas de libertad. No sé quién habrá pasado a compartir pantalla. Yo no. Para que por favor deje de... Ahí sí, súper. Ya, pasamos entonces a la segunda ronda de preguntas. La misma dinámica de la primera ronda. Cada una por turno, la idea es que no se crucen las conversaciones. Volvemos a la hermana Nelly. Según esta experiencia madre de vivir ya 6 meses también privada de libertad, digámoslo así, ¿cuáles son las principales necesidades, inquietudes, angustias, temores? Usted nos contaba un poquito en el primer testimonio, notaba algunas luces respecto a ello.
pero ¿cuáles han sido las principales necesidades que las mujeres han logrado en este tiempo verbalizar, o que usted ha podido visualizar igual a raíz de esta experiencia de las mujeres por esta desvinculación física de su hijo? Las principales necesidades creo que las dejó bastante clara Alejandra, como que sacó una foto, una radiografía de la realidad que viven las mujeres mamás dentro de la cárcel. Eso por un lado. Igual se han hecho algunos acercamientos a través de teléfonos, sobre todo cuando se han infectado o se han contagiado de COVID, algunas acá adentro, entonces se han habilitado algunos teléfonos que se han llamado teléfonos humanitarios. Pero aún así, nada es comparable con el tocar, con el abrazar, con el besar. Nada es comparable, lo mismo nos está pasando a nosotros ahora, que nos gustaría abrazarnos y no podemos. Eso por un lado. Otra de las angustias fue que las extranjeras, especialmente, me dijeran un día: tenemos mucho miedo, por favor haga algo por nosotras, unas bolivianas, porque estamos claras que si nosotros nos enfermamos y nos llevan al hospital, no vamos a ser nosotras las primeras en ser atendidas. Sabemos porque somos extranjeras, migrantes, y somos privadas de libertad. Entonces, esos eran los grandes temores. El morir privada de libertad, o el que se le muriera algún familiar estando ellas privadas de libertad. Eso, lejos, la mayor preocupación. Luego, otra de las angustias, y esa es una angustia que yo viví mucho profundamente, porque acá el Patio Mandela, que está bajo la responsabilidad de la pastoral, directamente se contagió, y se contagió muy duro. De 51 mujeres se contagiaron 43, así como de una. Y entre esas yo, porque yo pensé que yo también iba a estar contagiada, porque pasó mucho con las mujeres. Y esa angustia fue angustiante para ellas, el que se sentían que se ahogaban, sintieron todos los dolores, y eran como dolores colectivos. Entonces empezaron a vivir muchas rabias entre ellas, porque tú lo trajiste, porque tú te juntaste con tal o cual, o sea, como a culparse entre ellas mismas cómo llegó el contagio. Y cada vez que salía una mujer al hospital, yo no me dormía hasta que volvía, y estábamos conectados con el cabo de la Guardia Armada, entonces él me llamaba y me decía: hermana, llegó el carro, viene la interna. Y así yo podía recién dormir, porque mi angustia personal era que esta mujer quedara hospitalizada sin el cuidado, o sin, no sé, era una cosa como bien extraña. Yo creo que viví la maternidad concho, la maternidad espiritual a concho, estos días que estuve cuidando a las mujeres. Y lo otro bonito, y que fue una cosa de mucha gratitud de parte de ella, que durante 15 días, sus días más difíciles de los síntomas, yo me dediqué a preparar 18 litros de limonada caliente con miel y paracetamol para llevarles a las mujeres un termo de limonada a cada dormitorio para que tuvieran en la noche y se sintieran un poquito mejor. Eso después, ¿cómo lo han agradecido? Ha sido una cosa como súper bonita. Yo he tenido muchos sentimientos yo encontrados con esto, o sea, como primero mucha pena, después como mucho gozo espiritual por estar, simplemente por estar. Y eso las mujeres lo agradecen tremendamente. Yo creo que uno de repente piensa, por eso yo digo que yo crucé la calle, porque creo que ya estoy acá adentro, estoy aquí. Yo me siento privada de libertad, pero no en mala, así como muy en buena de poder estar acá. Porque el ser parte a esta hora donde yo estoy, de repente escucho gritos: cabo, cabo, la luz, cabo, no sé qué. Eso son lo único que escucho, porque no hay más, no se escucha nada más, estamos como bien encerradas, no se escucha el ruido de la calle. Eso, entonces sus preocupaciones tienen derechamente y lejos
que ver con los hijos. Yo estuve incluso haciendo transferencias de plata, una que juntaba 10 porque le lavaba la ropa a otra y se la podía mandar a los hijos. O sea, todo tiene que ver con ellos, todo está en sintonía, que el hijo se fue de la casa y entonces hay que tratar de ubicarlo como sea. Y fue muy bonito. Yo la experiencia que viví del indulto conmutativo, que se fueron 70 mujeres de acá, fue una experiencia increíble, increíble el poder acompañarlas hasta la puerta, ver a la familia que las esperaba, que las vinieron a buscar. O sea, yo creo que han sido sentimientos profundos de mi parte y de ellas también. Yo creo que las mujeres viven siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, la prisionización de una mujer es muy distinta a la prisionización de un hombre, porque ella tiene una condena extra que es la ausencia de los hijos. Una es la condena que le da el tribunal, otra es la condena que le damos nosotros como sociedad civil, y la tercera condena y la más profunda, el no estar con sus hijos e hijas que las necesitan, y todos nosotros hemos vivido la experiencia de ser hijas, por lo tanto sabemos lo que significa no estar con los papás. Entonces eso, lejos la mayor angustia, el mayor sufrimiento es la ausencia de no poder abrazar al otro, a la otra, al ser querido, el tocar. Muchas gracias nuevamente, hermana, y me llama mucho la atención, bueno, no me quiero quedar con esta sensación antes de pasar a Alejandra, que cobra mucho sentido el tema de lo colectivo dentro de la privación de libertad, específicamente ante esta situación de pandemia que vivimos, porque usted habla de un dolor colectivo, o sea, si bien se enfermaba una, sentía dolor una, lo sentían todas. Entonces me hace mucho sentido esto de que toma, cuánto sentido toma lo colectivo, y finalmente el rol de una lo viven todas. Así que muchas gracias, hermana, por su experiencia nuevamente. Pasamos a Alejandra ahora. Alejandra, nuevamente la pregunta va enfocada en cuanto según tu experiencia, ¿cuáles son las principales necesidades en este momento, según lo que tú pudiste vivir, casi 3 meses privada de libertad en periodo de pandemia? ¿Cuáles son las principales necesidades actuales de las mujeres privadas de libertad ante el escenario actual que estamos viviendo hoy como país y a nivel mundial? A ver, señorita Basti, primeramente que nada, es como decía la hermana Nelly, la mayor necesidad es poder ver a tus hijos, poder ver a tu familia, poder abrazarlos, poder tú verificar que ellos están bien. Porque como dice ella, si aún nos enfermamos, hablo como en el presente aún, aunque ya no estoy privada de libertad, pero me ha costado mucho volver a asimilar mi realidad hoy en día. Por ejemplo, acá donde yo estoy viviendo hay cuarentena. Para mí es sumamente difícil. Es sumamente difícil porque yo soy mamá y papá para mis hijos. Yo tengo 2 hijos. Una de 20 años, que se me había ido de la casa, no tenía cómo saber dónde estaba, que el asistente, por favor, ayúdeme, que por favor necesito que verifique dónde está, si está pasando frío con esto de la pandemia, se puede infectar, que dónde estará, si habrá comido. Más aún mi hijo chiquitito, enfermo, crónico, tendrá sus remedios, y todo eso uno se pregunta. Como decía, le tocó hacer transferencia. A mí, yo me tuve que poner a juntar platita, haciendo chocolate y vendiéndole a las mismas funcionarias que ellas sabían, y yo le puse como nombre Fundación Emanuel, porque así se llama mi hijo. Porque era de la única manera que yo podía tener una tranquilidad, sabiendo que yo le podía mandar dinero a mi hijo. O que cuando yo saliera, ellos iban a tener, aunque mi hija tiene 20 años, siempre voy a ser su mamá, ella siempre va a ser mi hija, y yo tenía que estar preocupada. Nos poníamos a rezar, nos poníamos a orar, hacíamos culto entre nosotras. Muchas, ¿sabéis qué? Tengo a mi hijo enfermo, pero mi hijo vive con una tía. ¿Sabéis qué? Yo a mí no me han podido mandar encomiendas, pero yo tengo 1 kilo de azúcar.
yo tengo un paquete de galletas, yo tengo esto, mándaselo a tu hijo. Era la única forma que teníamos nosotros de apoyarnos. Más aún, no teníamos cómo saber cómo estaba. Eso era lo que es el dolor más grande que puedas sentir tú. Esa era lo que más necesitabas saber, era poder verificar con tus ojos que ellos estaban bien. Por ejemplo, acá se recibían encomiendas los días miércoles y los días sábados. Yo no podía esperar una encomienda. No le podía exigir a mi mamá una encomienda, porque ella ya estaba haciendo demasiado viéndome a mi hijo, cuidándolo, dándole de comer a mis hijos. Yo no podía pedir eso. Sí, a veces me acercaba al asistente, necesito un desodorante, se lo compro, porque trabajaba, pero todo eso que yo generaba era para calmar un poco el dolor que yo sentía, porque no vamos a decir que porque voy a mandar plata para mi hijo, yo estaba feliz, no. Y a muchas les pasa lo mismo. Yo viví la realidad de las dos caras, los primeros meses, de cuando habían visitas, y después ya no habían visitas. Después ya no se podía obligar a la familia a traerte algo, porque era tan difícil tener para ellos. Y, por ejemplo, mi mamá, yo la llamaba, mi mamá decía, quiero ir a dejarte pan, quiero ir a dejarte comida, quiero dejarte confort. No, no te preocupes, mamá, yo estoy bien, yo lo tengo. Pero en realidad yo no lo tenía. Pero ¿qué es lo que hacía yo? Era hacerle sentir a ella que yo estaba bien. Y ella me preguntaba, ¿pero están bien? ¿Se han infectado? Hay señoras que son adultas. Cuando se nos enfermó la mami Juana, se nos enfermó la mami María. Y entre nosotras mismas cuidándole. Yo, cuando la escuché hablar a la hermana Nelly de la limonada, yo misma igual, para la comandante, para la mayor, para las funcionarias, con eucalipto y ¿cómo que se llama? Y naranja y a todos dándole todo el día limonada. Y para eso uno carece de tantas cosas adentro. Y como dice, ya nos privaban de muchas cosas. Y esto que pasó del virus, yo creo que la mayoría de las personas con las que yo viví, que no fueron pocas, pasé por los módulos, compartí con muchas, y a Dios agradezco, de verdad, todo el apoyo que usted, señorita Basti, nos brindó. Y hasta el día de hoy, como le digo yo, usted es mi Angelita Basti, porque usted es una gran mujer, es una gran persona, que me encantaría poder tener los medios como para ayudar a la fundación y poder ayudarla económicamente para que sigan. Cometemos muchos errores porque cada día el ser humano comete errores. Pero que nos tengamos que separar de nuestros hijos, no poder vernos, no poder tocarnos, no poder ver, tener de repente una niñez que uno necesita un ratito. Mi hijo no sabía dónde yo estaba. Él nunca supo que eso era cárcel. Hasta el día de hoy no lo sabe. Él sabía que yo trabajaba y que necesitaba trabajar puertas adentro. Pero para uno, como mujer, como mamá, es muy difícil vivir esto. Yo todavía converso a veces con algunas compañeras que están adentro. Y me dicen que cada día está más difícil. Cada día está más difícil. El otro día entre 3 o 4 juntamos. Ya yo tengo esto, yo tengo esto otro, y y una de nosotras se hizo cargo de ir a dejarle un poco de detergente a la chiquilla, un poco de confort, porque no siempre se puede, y como está hoy en día, yo no he vuelto atrás, y no voy a volver atrás por mi hijo. Yo voy para adelante. Como lo dije un día, primera vez que me separo de él, esos 2 años fueron los más terribles, y no quiero volver a pasar por lo mismo. Le agradezco, muchas gracias a todos, a usted, primero a la señorita Basti por todo el apoyo que nos dio siempre. ¿Sabe cuánto nosotros de repente anhelábamos que llegara usted?
va a venir la señorita Basti. Y no solamente porque nos traía cosas, porque usted siempre nos dio una palabra de aliento, siempre nos escuchó. Hasta el día de hoy a mí de repente me escucha y me da ánimo. Usted sabe lo que yo pasé. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Alejandra, por tan emocionantes palabras. La verdad que es imposible no quebrarse ante tan grande relato. Y gracias por tu generosidad, por compartir con nosotros tu testimonio, porque me imagino que no debe ser fuerte pararse ante tantas personas, aunque sea virtual, pero con la fortaleza que tú tienes. De verdad que gracias a ti por dejarnos acompañarte en este proceso. Pasamos ahora a Sandra y con la siguiente pregunta. Sandra, ¿qué medidas cree pertinentes para mitigar los efectos socioemocionales en las mujeres privadas de libertad durante la pandemia? Bueno, antes de responder, hay en la página de Trabajo Social 18 personas conectadas y le envían un abrazo para Alejandra y le agradecen el poder compartir su testimonio con todos nosotros. Como no están viendo ustedes en la página, entonces quería hacerlo presente ahí a las compañeras que están también enviando saludos. Bueno, yo creo que algo que es muy importante, o qué medidas mitigarían esta situación, yo creo que una de las medidas que se tomó, que fue esto del indulto humanitario, fue una buena medida, ¿no? Yo creo que eso permitió poner en valor esto que decimos nosotros, el interés superior del niño, ¿no? ¿Y qué es el interés superior del niño? Sino el reconocimiento de todos los derechos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes del país. Y desde ese punto de vista, es un derecho de los niños tener, ¿cierto?, este vínculo directo, constante, podríamos decir, con sus madres. Yo creo que sería una buena idea también conmutar estas penas que son privativas de libertad por penas no privativas de libertad. Nadie dice que se van a quedar las personas sin sanción, ¿no? Pero sin lugar a dudas, ante tiempos excepcionales hay que también tomar medidas excepcionales. Porque como bien decía la hermana Nelly y Alejandra, finalmente todos estamos en riesgo, ¿no? Y cómo vivimos este riesgo va a depender de la red de apoyo emocional, afectiva, económica con la que podamos contar. Ya en tiempos normales entre comillas, ¿no?, ir a la cárcel implica un gasto para la familia, ¿no? En estas épocas, donde además no existe la posibilidad de tener ese vínculo directo, y donde además recordemos que las tasas de cesantía están totalmente por las nubes. El otro día decían en Santiago hay un 14% de cesantía, que además es la cesantía que se puede medir, ¿no? Porque ahí no entra las personas que trabajan como ambulantes, no entran las personas que trabajan en casas particulares, y etcétera, etcétera. Esto va a redundar entonces no solamente en, podríamos decir, en el empobrecimiento del vínculo que se haya podido construir, sino que también va a redundar en cómo estos jóvenes o cómo estos niños, estas niñas, finalmente son adultos, ¿no? O cómo desarrollan su vida. Recordemos que la relación que establecemos con la mamá marca todas las otras relaciones que nosotros establecemos en la vida. Y por lo tanto, la ausencia de esta figura materna, ya sea a través de que se les diga, comillas, la verdad a los niños, frente a que la mamá está, por ejemplo, privada de libertad, o que se le diga que la mamá está lejos trabajando, marca una doble ausencia, ¿no? Porque además no hay regularidad en las llamadas. Como decía la representante de Seremía de Justicia, las condiciones carcelarias en Chile son muy disímiles. Por lo tanto, lo que se puede asegurar a lo mejor en una cárcel que esté en Santiago, no son las mismas condiciones que se pueden asegurar a las personas que están en Concepción, o a las personas que están en Arauco, o que están en Los Ángeles. Pero no hay una escala para disfrutar tus derechos humanos. Los derechos humanos son propios de ser persona, indistintamente del lugar en el cual tú te encuentres. Entonces, desde este punto de vista,
Este desarrollo emocional, físico y cognitivo, que reconocemos como un derecho propio de la niñez y también de la adolescencia, tiene que estar aparejado con medidas legislativas, administrativas y reglamentarias que permitan que sea efectivo, porque de lo contrario se transforma en letra muerta. Eso por mi parte, Basti. Muchas gracias, Sandra, nuevamente. Y bueno, me quedo con el tema de cuán importante es los contextos y dónde se da la situación, ¿cierto? Porque no va a ser lo mismo para las mujeres que están en Santiago, no viven en el mismo lugar, no tienen el mismo contexto territorial, entonces no solamente ahí juega un rol que el tema de género, sino que también pasa por un tema de contexto, de una intervención situada, ¿cierto? Como lo llamamos nosotros desde la academia. Muchas gracias, Sandra, por sus conocimientos. Y ahora pasamos a la última pregunta de esta segunda ronda, a Silvana, la cual dice, ¿qué proyectos hay en carpeta para mejorar la situación de los hijos e hijas de madres privadas de libertad? Bueno, el 23 de mayo del año pasado, en una ceremonia que se realizó en el Ministerio, presidida por el ministro, donde participaron representantes de la sociedad civil, donde estaba hermana Nelly presente, donde estaba el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y representantes de 23 instituciones, organizaciones internacionales y de la sociedad civil. Se hizo un levantamiento de una mesa técnica interinstitucional, que así se llamó, donde se trabajó sobre la necesidad de levantar nudos críticos respecto de la situación de los hijos que vivían con sus madres privadas de libertad y de las mujeres embarazadas. Trabajamos durante harto tiempo, durante 10 sesiones, cada una de las instituciones levantó los nudos críticos que conocía desde su experiencia, y ese trabajo nos llevó a levantar sugerencias para mejorar, ¿cierto? Eso está en un documento que está de libre disposición, no sé si algunos lo tienen disponible, y a lo mejor yo los puedo dejar disponible a ustedes para que lo puedan compartir con las personas que están hoy día en este conversatorio. Porque claramente hay varias cosas que sí llegamos a consenso. El primero, que yo les decía hace un rato, que las cárceles efectivamente no son un lugar para que los niños puedan estar con sus madres, ¿no? Las cárceles no fueron pensadas para eso, como tampoco lo fueron muchas de las secciones femeninas, digamos. Hay muchas secciones femeninas que se fueron construyendo. Creo que hoy día la de Arica hoy día es una cárcel creada especialmente en Talca, pero a nivel país se han ido como condicionando las secciones femeninas, y más aún todas las secciones donde están las madres con hijos. ¿Ya? Entonces, dentro de los nuevos críticos que se levantaron son, uno, la ausencia de marco normativo, porque efectivamente el que los hijos y las hijas estén con su madre privada de libertad está en el contexto de este 518 que les decía yo, que dice que tienen que permanecer, pero de ahí nada más. Hay una serie de tratados internacionales, recomendaciones de la CEDAW, qué sé yo, que dice más o menos cómo tienen que ser las condiciones, las reglas Mandela, Bangkok, qué sé yo, que levantan ciertas luces de alerta para que el Estado ponga ojo. Aquí hay madres con hijos lactantes, qué sé yo, hay que poner un ojo, hay que hacerse cargo de eso. Pero no está muy desarrollado ese marco normativo. Entonces hay una tarea de desarrollar más ampliamente esta situación particular en un proyecto de modificación del reglamento 518 en el que se está trabajando. También se levantó un tremendo nudo crítico respecto de hacernos cargo de las condiciones, homogeneizar un poco un mínimo para que una madre pueda estar con un hijo privado de libertad. Hay secciones de materia infantil a nivel del país que son muy precarias, muy precarias. Entonces, ¿cómo damos garantía para que puedan acceder a las mínimas condiciones todos? ¿Cierto? También hay un tremendo vacío respecto de bajo qué figura están estos hijos privados de libertad con sus madres, si existe o no la medida de protección es lo más adecuado o no es lo más adecuado. Hoy día sí se solicita una medida de protección al Tribunal de Familia que corresponde a la jurisdicción donde está el centro penal, pero también existe una discusión respecto de eso, porque ¿cuál es el derecho vulnerado, cierto? Entonces la idea es evitar la separación forzosa, pero las medidas de protección se generan siempre por una vulneración de derechos, entonces hay que hacer una alerta. Entonces ahí hay un trabajo pendiente que también está. También se levantó como un crítico el acceso a la salud. El acceso a la salud de los hijos y las hijas de las privadas de libertad es un tremendo tema, y no es igual en todo el país, no es igual, lamentablemente. Entonces es
estaba eso, estaban las condiciones de especial protección y cómo se vincula la institución con los distintos organismos que trabajan con los niños y las niñas hoy en día. Cómo nos relacionamos con la Fundación Integra, cómo nos relacionamos con el Chile Crece Contigo, el programa Abriendo Camino. Hay una serie de instituciones que hoy día están trabajando con infancia y que sí se pueden vincular. Entonces, Gendarmería tiene que tener una apertura respecto. Entonces, una vez levantado este diagnóstico de nuevos críticos, pasó una segunda etapa, que es la que estamos actualmente, que es una etapa de seguimiento, en la cual vamos a estar trabajando la Subsecretaría de Derechos Humanos, con la Subsecretaría de Justicia, junto con Gendarmería, y tenemos instituciones claves con las cuales ya hemos levantado un diálogo vinculante que tiene que ver con salud y el Ministerio de Desarrollo Social, para fomentar lo que es el Chile Crece Contigo, porque nos interesa mucho de sobremanera lograr una estimulación adecuada de los niños y las niñas, y del programa Abriendo Caminos pensando en la situación del egreso de estos niños y de estas niñas. ¿Ya? Claramente uno quisiera, y fue uno de los anhelos de los integrantes de la mayoría de las instituciones de esta mesa, de que a raíz de esto pudiera haber salido de que no fueran a existir estas secciones materno-infantil. Yo creo que ese era como el anhelo de muchos, de que se pudieran cerrar, ¿cierto? Pero la realidad hoy en día nos dice de que las mujeres que están cometiendo delitos y que están con sus hijos, hay recomendaciones internacionales de que la privación de libertad ojalá fuera la última opción, pero no ha sido así. Entonces, dentro de todas las mujeres privadas de libertad de las 69 que están hoy día con sus hijos o que están embarazadas, había que darles una oportunidad de estar con ellos en estas condiciones, porque hay que hacerse cargo de esta realidad. Y en eso estamos. Entonces, frente a la pregunta cómo nos estamos haciendo cargo a través de esta mesa técnica interinstitucional y un compromiso de seguimiento que tenemos los plazos bien acotados, donde tenemos los ministerios, donde tenemos el ministro de Justicia, el Ministerio de Salud y tenemos el Ministerio de la Mujer comprometido en esta labor. Así que eso por ahora. Ok, muchas gracias Silvana, al menos ya sabemos que se está trabajando en la modificación del decreto del reglamento 518, y eso ya es un tremendo avance, ¿cierto? Bueno, en honor al tiempo, ya estamos como un poco casi justos. Vamos a pasar bueno, antes agradecer a cada una de las panelistas por respondernos estas preguntas y por compartirnos, como dije previamente, sus experiencias, sus conocimientos desde las distintas experiencias de vida y desde los distintos conocimientos igual. Pasamos entonces a las preguntas de los asistentes. Idealmente que vaya en el chat indicando para quién es la pregunta. Acá Cristian Valenzuela dice, ¿qué le diría Alejandra al ministro de Justicia? ¿Qué temas considera ella como prioritarios abordar para las mujeres privadas de libertad? Va a ser una pregunta por cada panelista, en honor al tiempo, ¿ya? Muchas gracias. Alejandra, si pudiera responder, por favor, la pregunta que nos hace Cristian. ¿Qué le diría yo al ministro de Justicia? Primeramente le diría que nosotros sabemos que hemos cometido delitos. El delito ya lo estamos pagando cuando estamos privados de libertad, cuando no podemos estar con la familia, cuando no podemos ayudar, cuando no podemos ser mamá, no podemos ser hija, no podemos ser hermana, no podemos ser mujer. Pero que no nos quite el derecho a seguir siendo mamá, al poder estar con nuestros hijos, porque muchas veces puedan decir en Gendarmería, no, le hacemos todo accesible para que puedan ver a sus hijos, para que puedan estar con ellos. Y la verdad no es así. Hay muchas cosas que uno a veces no puede conversar, no puede decir. Hay muchos, por ejemplo, que nos den, las personas que están privadas de libertad, hay muchas que quieren un beneficio, hay muchas que quieren trabajar. Por ejemplo, yo soy de Concepción, y acá en Concepción no todas podíamos trabajar. Yo recién después del año de estar condenada pude venir a trabajar a la casa, sin poder para la casa se le llama para la cárcel, sin poder generar ingresos para tu misma familia. Sabemos bien que bien es cierto, ya estamos pagando con la larga condena, a veces unas largas, otras cortas, a veces unas que merecen oportunidades, unas no merecen oportunidades, eso va a criterio de cada uno. Pero que
Él no nos quita el derecho a ver a nuestros hijos, a estar con ellos. Siquiera una vez al mes que nos den ese derecho de tener una linda visita con tu hijo, de que se te olvide o que se le olvides a ellos que van a la cárcel. O un taller donde puedas estar, por ejemplo, no sé si todas pensarán igual que yo, a mí soy de esas mamás que está pendiente de la tarea, que te gusta, porque yo estando hasta privada de libertad me preocupaba de las tareas de mi hijo. Entonces, eso le diría, que no nos quite ese derecho, que ya estamos pagando con una condena, ya estamos pagando a la sociedad, a no sé, a este mundo entero por cometer un delito, por cometer un error, pero que no nos quite la posibilidad de seguir siendo mamá. El apego de nuestros hijos que no los quite. Porque si él es papá, se va a poner en el lugar de uno. Sabemos que hay muchas mujeres que entran y salen así como hay hombres. Pero la mujer cumple con doble condena o triple condena. ¿Por qué? Porque no podemos seguir siendo mamá, perdemos todo. No podemos seguir siendo hija, y más encima tener que estar separados de ellos, no poder verlos. Ese derecho que no los quite, el derecho al apego de nuestros hijos, al poder verlos, al poder tener, no sé, una vez al mes, me recuerdo que recientemente cuando yo estaba presa nos daban una visita especial, pero para que esa visita especial de repente llegue, hay que ganársela, no todos se las ganan, pero debería ser un derecho, porque no es a lo mejor nuestro derecho, es el derecho de nuestros hijos. Eso le diría yo al ministro de Justicia. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, en honor al tiempo, como dije, va a ser una pregunta solamente por cada panelista. Para Silvana, dice, ¿qué medidas serán tomadas por Gendarmería para implementar las visitas en la cárcel considerando el distanciamiento social? Estaba leyendo además la pregunta que hacía la Yerli. Tenía dos preguntas. Estaba preparada para la de la Yerli primero, que estaba como antes. Porque la pregunta esa que hace la Giovanna tiene que ver más bien con Gendarmería. Entonces, yo estoy en una posición más bien desde el Ministerio. Hay varios que me conocen ahí, por eso hice la pregunta. Yo soy además funcionaria de Gendarmería y trabajé en el CPS, por eso Yerli pregunta. Nosotros hace años tuvimos una muy buena práctica respecto de autorizar permisos de salida controlada de medio libre para las mujeres para hacerse cargo de sus hijos. Contarle que eso va hoy día, está considerado en las modificaciones que vienen para el 518. Entonces, un anticipo como para contestar un poco a Gerli. Y lo que me pregunta la Giovanna, tengo entendido que todavía no se ha visto nada más que lo que se está trabajando hoy en día, digamos. Hoy día Salud es el que está asesorando al Ministerio de Gendarmería, el Colegio Médico es el que está dando las instrucciones respecto de eso, y lo que se ha hecho hasta ahora son las videollamadas, que no en todos lados funcionaba de la mejor manera, digamos, el tema de recursos, los celulares que se han autorizado, nosotros tenemos más o menos la nómina de cuántos celulares hay por unidades penales, pero una decisión que pasa por el orden sanitario, ¿ya? Entonces está por sobre lo que uno pudiera querer o no querer, pero en la situación de pandemia las instrucciones están dadas por el orden sanitario. Así que saludo a Gerli y a Giovanna. Giovanna. Gracias, Silvana, muchas gracias. Ya, claro. Para Sandra, dice, ¿cómo facilitar encuentros transformadores entre estudiantes y las mujeres que están en la cárcel? Gracias por la pregunta, súper interesante, ¿no? Creo que si hay encuentro hay transformación. Cuando somos capaces de conectarnos con el otro o la otra, reconociéndolos como un otro legítimo, diverso, como un otro, como dice el Licura Chihuailaf, ¿no? A propósito de que salió premio de literatura hace poco, de reconocernos en nuestra hermosa diferencia. Y creo que justamente los estudiantes están en esa etapa de desarrollo en la cual, y no hablo solo de los estudiantes universitarios, ¿no? No hablo solo de la formación profesional, sino
pensando esto de ser estudiante como la búsqueda de conocer, de saber, de experimentar, de vivir para una sociedad mejor. Y desde ese punto de vista creo que lo que hace la Fundación es realmente admirable. Buscan, son perseverantes, dijo la Bastia, y ella está tratando de interesar a las personas que puedan tener algún tipo de voz o que puedan tener interés en las personas privadas de libertad, que puedan generar reflexión, que puedan pasar este conocimiento por su corazón. Y desde ese punto de vista, una de las cosas prácticas que se hace siempre son estos trabajos de prácticas, ¿no? O pasantías, dependiendo cómo le digan las universidades. Pero creo que algo que también es importante y que retoma un poco esto de las necesidades de las mismas personas que están privadas de libertad, de las mismas mujeres, tiene que ver con la posibilidad de ver a un otro que no te juzgue, con quien tú puedas compartir, con quien te sientas valorado o valorada, ¿no? Pero además puedas crear espacios que sean dignos, ¿no? Porque además los derechos humanos no se agotan o sea, la dignidad humana no se agota en los derechos humanos, ¿no? La dignidad humana es mucho más que eso. Tiene que ver con esa capacidad de, podríamos decir, de sintonizar, ¿no? Con esa capacidad de vernos con ojos más cariñosos, ¿no? De reconocernos y quizás también con renunciar un poco a la estructura jerárquica que nos impone un sistema de educación formal, ¿no? Paulo Freire pedía que los profesores renunciaran un poco al podio de profesor y que se preocuparan si sus estudiantes habían comido, si estaban bien, si tenían pena, si habían dormido, porque buscaba una educación para transformar el mundo, ¿no? Para un mundo mejor, decía él, y no para mantener el control y el status quo. Yo creo que estas posibilidades de hacer encuentro entre estudiantes y personas que estén privadas de libertad, en particular mujeres, ayudan a construir un mundo mejor, ayudan a construir un mundo, podríamos decir, más cariñoso, un mundo más tolerante, un mundo más recíproco, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que las prácticas profesionales, los talleres que se puedan implementar al interior de los penales, los procesos de acompañamiento, yo me acuerdo, había hace hartos años un programa que se llamaba Adopta un Hermano, donde uno hacía un ejercicio de voluntariado con un niño de una escuela y lo acompañaba durante todo el año. Yo creo que esos procesos de acompañamiento entre personas iguales en diferentes situaciones generan también procesos de cambio profundo y marcan a las personas con respecto a cómo van a emitir los juicios valóricos cuando sean adultos, ¿no? O cuando tengan que salir al mundo laboral. Ahora el tema es que para poder hacer estos espacios o crear estos espacios de encuentro, también tenemos una reglamentación que está muy centrada en lo punitivo, ¿ya? No se ve en la justicia, en Chile todavía el tema de la justicia restaurativa es súper incipiente. Entonces, la posibilidad que yo tengo de reparar al otro o de apoyar su proceso de responsabilización está básicamente dado en manos de las áreas técnicas. Y si yo quiero, por ejemplo, ingresar a las cárceles a hacer un taller de esparcimiento o de autoestima, hay que pasar muchas trabas administrativas primero. Entonces, eso también va a dificultar la creación de una malla social alrededor de estas personas, alrededor de las mujeres, ¿no? El año pasado, cuando hicimos el seminario en la universidad, yo hablaba un poco de una idea que tiene Zygmunt Bauman a propósito de que la sociedad somos como un puente, ¿no? Y este puente, ¿cierto?, va a fallar siempre en las partes que están más débiles. Entonces, para que no fallen las partes más débiles, tenemos que todos distribuirnos la carga homogéneamente. Los procesos de reinserción, los procesos de responsabilización, son esa carga que tenemos que distribuirnos también homogéneamente, ¿no? No son solo responsabilidad de la persona que cometió el delito o que está privada de libertad, no son solo responsabilidad de las profesionales de gendarmería, sino también son responsabilidad nuestra, ¿no? Como estudiantes, como profesores, como parte de la sociedad civil.
Muchas gracias, profesora. El reconocimiento del otro como legítimo otro, ¿cierto? Me quedo con eso. Bueno, y la última pregunta para la hermana Nelly dice, ¿cómo acompañar a Gendarmería de manera de mejorar la relación entre ellas e internas? Son quienes les acompañan cada día. Es importante crear ese acompañamiento. ¿Cómo lograrlo, hermana? Está silenciada, hermana. Primero quiero tomarme de algo que dijo recién Sandra sobre la justicia restaurativa, que creo que hemos visto muchas veces la justicia punitiva, pero no la restaurativa. Y cuando hablamos de justicia punitiva es condenar, y nosotros como sociedad civil en realidad no lo hacemos mal porque también somos muy condenadores. Nosotros tenemos términos como, por ejemplo, que ese delincuente bien merecido tiene la pena, ese delincuente que cumpla con la condena que se le dio. Esas son nuestras expresiones y a veces son, hasta diría yo, un poco inconscientes. Cuando veamos al otro como igual, como dijiste tú recién, cuando seamos capaces de reconocer que la otra mujer que está privada de libertad es igual a mí, voy a tener recién quizás la conciencia de que ese igual vale tanto como yo. Como dice nuestra fundadora María Eufrasia de la Fundadora Buen Pastor y que lo tomó Mujer Levántate, una mujer vale más que un mundo. Y una oportunidad, decimos nosotros, hace un mundo de diferencia. Y yo creo que ahí está la clave para el tema. Ahora, con respecto a la relación entre gendarmería interna, yo creo que está basada esencialmente en la misma que estamos diciendo, cuando las funcionarias y funcionarios de gendarmería adopten en su ADN que están cuidando y acompañando a otro igual, que solo los diferencia un uniforme, yo creo que eso va a ser la gran diferencia. Y de ahí no vamos a tener ni atropellos, ni faltas a la dignidad, ni ninguna de las otras corrupciones que de alguna manera suceden al interior de Gendarmería. Y esto lo digo con harta responsabilidad. Son pocos o no sé cuántos, pero pesan mucho. Es como los delitos en la iglesia, ¿no? Que uno puede decir que mal está la Iglesia Católica, efectivamente, muy mal. ¿Cuántos son? Son pocos, pero pesan tremendamente y hacen muy pesada esa carga. Asimismo pasa en Gendarmería. Entonces, yo creo que cuando en la escuela a los funcionarios de gendarmería, oficiales que van a ser los futuros jefes, se les enseñe que se están capacitando y formando para ser jefes de estas personas que cometieron un delito, pero eso no los define, que cada persona no es el delincuente, sino que hay una historia de vida, hay nombre, hay hijos, hay familia detrás de ese delincuente, vamos a ser capaces de reconocerlo como otro igual que yo. Yo creo que eso va a ser difícil lograrlo, es difícil, pero también es tarea mía, como en este caso capellana de esta cárcel de mujeres, acompañar a la funcionaria. Y aquí yo no es que quiera ponerme la camiseta, pero aquí la relación que hay entre funcionarias e internas es muy distinta a la que yo he visto en otras cárceles y en otros lugares. Aquí es común ver a una funcionaria llevando a una abuela a la enfermería del brazo. Es común ver a un funcionario cargándole la encomienda a la abuelita a la mujer que no la puede llevar. Entonces, esas cosas van humanizando la cárcel. Entonces, yo creo que tenemos que humanizar y dignificar, y esa es la tarea. Y por último, quiero agregar algo que preguntaban también por ahí, ¿cuál es el rol de la espiritualidad en el acompañamiento de los y las privadas de libertad? Sin definir ninguna religión, creo que eso es fundamental. Yo siempre digo que una mujer privada de libertad es pobre porque pobre económicamente. Cuando le dije al Papa que en Chile se encarcelaba la pobreza, yo me estaba refiriendo a eso. Pobre materialmente. Es pobre moralmente porque muchas vienen de familias ya disfuncionales, nacieron en ambientes donde no fueron amadas ni queridas desde su infancia. Es una carencia de valores. Y por último, la pobreza espiritual, que es la carencia de lo trascendente. Y yo creo que esa es la tarea
de nosotros, de los que venimos, de las iglesias, de los acompañantes espirituales, de las personas que nos acercamos de alguna u otra forma a la cárcel, es acompañar, conectarlas con lo trascendente, pero primero conectándolas con ellas mismas, que se reconozcan preciosas y dignas ante los ojos de Dios. Y todas somos iguales. Eso. Muchas gracias, hermana. Tremendo desafío que tenemos. Digo tenemos porque somos todos los que estamos finalmente trabajando a diario con personas y con mujeres privadas de libertad. Bueno, agradecemos todas las preguntas, inquietudes, comentarios expuestos en el chat y también por el interés demostrado por esta temática que es tan invisibilizada en nuestra sociedad, ¿cierto? Como moderadora de la actividad y representante de Fundación Mujeres Levántate en Concepción, quiero agradecer a cada uno de los asistentes de este conversatorio, a cada uno de los panelistas que aceptaron nuestra invitación, especialmente a mi querida Alejandra Flores, por dejarnos acompañarte, Alejandra, durante tu proceso intra y postpenitenciario, a cada uno de los asistentes virtuales de este conversatorio y por supuesto a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Biobío por estar siempre ahí dispuesto a poder llevar esta temática en la academia. Segunda actividad que realizamos, el primero fue el seminario de cierre del proyecto anterior, violencia de género y mujeres privadas de libertad, y ahora la temática que nos compete el día de hoy. También quiero agradecer personalmente y en representación de la Fundación el financiamiento que nos otorga Fundación Emanuel para poder llevar a cabo nuestro trabajo y seguir con nuestra labor y nuestro programa de Mujer Levántate en Concepción. Esperamos que no sea solo por un periodo, sino que sea por mucho tiempo más para poder seguir acompañando a las mujeres acá en Concepción. Basti, ¿Sí? antes por favor, una cosita. Simplemente como presidenta de la Fundación Mujer Levántate, quiero agradecer a la Universidad del Biobío, aquí en la persona de Sandra, y a la Escuela de Trabajo Social, que creo que han sido nuestras aliadas y aliados permanentes en el desarrollo de lo que queremos implementar ya definitivamente en Concepción. Así que agradecerte, Sandra, y que hagas extensivo este agradecimiento a toda la universidad por el apoyo que nos brindan permanentemente. Muchas gracias. Bueno, esperamos este sea el primer conversatorio de muchos más que tenemos en mente poder realizar. Alejandra, ¿quiere decir algo antes de finalizar? Sí. Darle las gracias a todos por habernos escuchado, por haber compartido esta experiencia que para mí es algo muy nuevo. La señorita Basti lo sabe. Ella es un angelito para mí. Es una persona con un gran corazón. Nunca me voy a cansar de decirlo. Y donde voy, hablo de mi asistente, de lo linda persona que es, de lo muy agradecida que estoy, que cada día que me levanto hay un mensaje de ella, con ánimo. Quiero decirle que lo que ella, económicamente, yo no tengo los medios como para ayudar a la fundación, pero lo que ella necesite puede contar conmigo. A lo que ella, a la hora que sea, en los momentos que sea. Yo vivo acá con mi mamá, mis hijos, mis hermanas. Ellos le mandan muchos abrazos, muchos cariños de parte de todos. Y lo que podamos ayudar, y personalmente, usted sabe que cuenta conmigo para lo que sea. Si pudiera tener más adelante un trabajo bien estable y económicamente poder ayudarlo, lo voy a hacer de corazón. Pero por mientras le ofrezco toda mi disponibilidad para poder ayudarle en lo que usted necesite. Un abrazo. Muchas gracias, Alejandra. El agradecimiento es mío y como representante de la Fundación, en realidad es el carisma que tenemos como Fundación. Tanto el equipo de Concepción, que es mi representación yo, pero también el equipo de Santiago, que tiene el mismo carisma, el resto del equipo de las profesionales trabajan de la misma manera con las mujeres. Yo creo que la experiencia de las mujeres de Santiago también lo pueden verbalizar. Y bueno, muchas gracias a todos, todas y todes por asistir a nuestro conversatorio. Espero haya sido una grata y linda experiencia. Muchas gracias a todos. Sí, dar las gracias por la instancia. Muchas gracias. Gracias. Saludos a la Fundación, porque la conozco de muy cerca. Gracias.
Gracias a todos. Basti, un beso para ti. Chao, muchas gracias, madre. Nos estamos viendo. Chao, chao, gracias a todas. Chao, Sandra, gracias, adiós.